El tema que tenemos para el día de hoy es el tema sexta marca de una iglesia saludable. Y esta marca es la membresía de la iglesia. Vamos a hablar acerca de este concepto de membresía, de qué significa y qué implicaciones tiene para nuestra vida y para la iglesia. Es un tema amplio, en realidad todos los temas que hemos estado viendo son temas amplios, pero estamos dando unas pequeñas pautas, podríamos decirlo de esa manera, con respecto a cada uno de ellos. La palabra de Dios, la sana doctrina, el evangelio, el evangelismo, todos son temas en los cuales podríamos pasar mucho tiempo hablando, ampliando su significado, tomando enseñanzas para nuestra vida, pero estamos escogiendo quizá algunas de las cosas más relevantes que necesitamos recordar y conocer y que nos desafíen a nosotros a crecer en cada uno de esos aspectos de nuestra salud espiritual y como iglesia, ¿cierto? Que como iglesia podamos crecer en todos ellos. Entonces el tema que tenemos para hoy es el tema de la membresía de la iglesia. Y para hablar de la membresía de la iglesia, lo primero que necesitamos es recordar que es la iglesia del Señor Jesucristo. En la Biblia, el término iglesia se refiere a aquellos que han sido convocados o que han sido llamados a ser parte de la asamblea del Señor Jesucristo. Así que cuando nosotros hablamos de iglesia, no estamos hablando acerca de un salón con 4 paredes, no estamos hablando acerca de un edificio. Claro, la Biblia utiliza esa imagen de un edificio, pero la utiliza como una ilustración, no tratando de decir que la iglesia es un edificio físico, sino más bien mostrando una comparación de que así como edificamos un edificio, así como ponemos cimientos, así como ese edificio tiene bloques de construcción, así también cada uno de nosotros tenemos como iglesia un cimiento, que es el Señor Jesucristo, y los bloques que construyen ese o que forman ese templo o esa casa, somos cada uno de nosotros los creyentes. En ese sentido, es una ilustración o una comparación. Pero cuando hablamos en términos concretos, la iglesia no es un lugar, no es este sitio de 4 paredes. De hecho, esto es un salón comunal, donde la iglesia del Señor Jesucristo se reúne. Así que en verdad la iglesia es la asamblea de Dios. La iglesia es el conjunto de los creyentes, de cada una de esas personas que ha puesto su confianza en Jesucristo como Señor y Salvador personal y que conforman y constituyen esa gran comunidad de personas que pertenecen a que pertenecen al Señor Jesucristo, que son parte del pueblo de Dios. Cuando nosotros hablamos de iglesia, hay 2 sentidos en los que nosotros encontramos el término en la Biblia. Hablamos de la iglesia universal y hablamos de la iglesia local. Yo sé que para algunos de pronto estos términos ya son conocidos, pero no está de más repasarlos, y en el caso de otros que no los han escuchado por primera vez, entonces lo pueden aprender. Tenemos entonces estos 2 sentidos, la iglesia universal y la iglesia local. ¿A qué nos referimos con cada uno de ellos? Cuando nosotros hablamos de la iglesia universal, estamos hablando del conjunto de todos los creyentes en Cristo Jesús que se encuentran esparcidos por todo el mundo. Allí no importan las denominaciones, bautistas, metodistas, luteranos, no importan las denominaciones, no importa la nacionalidad, africanos, kenianos, bueno, Kenia está en África, ¿verdad? Kenianos, guineanos, no sé si se dice mozambicanos, ¿cierto? Bueno, los de Mozambique, ¿cómo? Sí, no sé cuál es el gentilicio de este pueblo, pero ustedes entienden el punto, ¿verdad? Mexicanos, norteamericanos, son todos los creyentes en Cristo esparcidos por todo el mundo, verdaderos creyentes en Cristo Jesús, esparcidos por todo el mundo, indistintamente del lugar y la ubicación geográfica en la que se encuentren. Incluso como parte de la iglesia podemos hacer referencia a nuestros hermanos en Cristo que ya partieron antes de nosotros y que se encuentran en la presencia del Señor. Y la Biblia dice que un día esa gran iglesia del Señor Jesucristo va a ser reunida y congregada
por primera vez toda la iglesia junta, reunida y congregada delante del Señor Jesucristo allí en las nubes del cielo. Allí estaremos todos con el Señor. Y ese era un mensaje de esperanza que el apóstol Pablo le daba a los hermanos allí en la ciudad de Tesalónica. Él les decía: no se angustien por aquellos que ya han dormido con el Señor Jesucristo. Porque un día, cuando el Señor Jesucristo regrese, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para reunirnos con el Señor, y así estaremos para siempre con Él. Así que alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hay hermanos preciosos que han partido antes que nosotros con el Señor Jesucristo, y algunos de ellos probablemente les extrañamos muchísimo. Yo recuerdo a un hermano que incluso estuvo aquí con nosotros, bueno, muchos en realidad, pero recuerdo un hermano que estuvo aquí con nosotros en la iglesia, el hermano Joaquín Pedraza, un hermano de mucho ánimo, de mucha bendición, que ya partió con el Señor. Yo quiero un día de estos reencontrarme con mi hermano, jugar una partida de ajedrez celestial, ¿cierto? No sé si allá en el cielo se jugarán esas cosas, pero reencontrarme con mi hermano y adorar juntos al Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Y es una promesa que nosotros tenemos de parte del Señor. Muchos otros hermanos preciosos que han partido con el Señor. Un día nos reuniremos también con ellos en las nubes del cielo. Así que la Iglesia Universal son todos aquellos creyentes que han depositado su fe en Jesucristo aquí en la tierra, o los que se encuentran también en la presencia del Señor en este momento. Y la iglesia local se refiere a esas congregaciones donde los creyentes se reúnen ya en grupos más concretos, ¿cierto? Como la Iglesia Bautista Sumapaz. Este grupo donde nosotros nos reunimos, esta comunidad de creyentes, este grupo de hermanos en Cristo, donde nos reunimos con el propósito de honrar al Señor y practicar las enseñanzas de la palabra de Dios que Él nos ha entregado a cada uno de nosotros. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo dio la gran comisión, Él dijo: haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden las cosas que yo les he mandado. ¿Cómo se pueden cumplir esos propósitos de hacer discípulos, de bautizar a los creyentes, de enseñarles todas las cosas que yo les he mandado, si no estamos reunidos, congregados como pueblo y practicando estas cosas, enseñándonos unos a otros, en el discipulado, reuniéndonos para la oración, cuando una persona cree en Cristo, llevándolo al bautismo para que esa persona proclame su fe en Jesucristo a través del bautismo. Todas estas cosas se practican en el contexto de la iglesia local, del grupo de creyentes reunidos para cumplir la misión que el Señor Jesucristo ha plasmado en su palabra. Ahora, en un sentido, en cuanto a la Iglesia Universal, nosotros no tenemos la capacidad, sabemos que está esparcida por todo el mundo, sabemos que tenemos hermanos en Cristo en prácticamente todas las naciones del mundo, aunque en realidad hay lugares, etnias, pueblos, tribus, que aún no han escuchado el mensaje del Evangelio, pero en la mayor parte del mundo tenemos hermanos en Cristo. Pero saben, nosotros no los conocemos, no los identificamos, no tenemos una comunión directa con ellos. En un sentido, somos parte de ese gran pueblo de Dios, pero no tenemos un contacto cercano, ¿cierto?, con todo lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Así que la manera en la que nosotros practicamos las cosas que el Señor Jesucristo nos ha ordenado por medio de su palabra es por medio de la iglesia local, ¿cierto? Este cuerpo, esta comunidad, esta congregación, este grupo de hermanos en Cristo del cual nosotros estamos participando. Ahora debemos preguntarnos, ¿aparecen estos dos términos, iglesia universal e iglesia local, en la Biblia? Bueno, no aparecen especificados de esa manera. No vamos a encontrar el término iglesia universal así de manera explícita. Sin embargo, por el uso que la palabra le da al término iglesia, podemos identificar que en algunas ocasiones la Biblia está hablando de la iglesia universal, en otras ocasiones está hablando de iglesias locales. Y vamos a ver dos ejemplos de esto, uno para cada tipo para cada uno de estos sentidos en que usamos el término iglesia.
Si vamos a Mateo capítulo 16, versículo 18, Mateo capítulo 16, versículo 18, vamos a encontrar que la palabra de Dios aquí nos está hablando. Bueno, no les voy a decir, voy a ayudarles a pedirles a ustedes que me ayuden a identificarlo. Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice la palabra del Señor: y yo también te digo que tú eres Pedro. Este es el momento cuando el Señor Jesucristo anuncia que va a formar su iglesia. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien, pregunta. Aquí el término iglesia entenderíamos que se está utilizando en una forma para hacer referencia a la iglesia universal o para hacer referencia a la iglesia local. ¿Qué piensan? Universal, ¿cierto? ¿Por qué pensamos eso? Exactamente, habla de manera general acerca de la iglesia y está diciendo que es una sola iglesia, ¿verdad? Dijo el Señor Jesucristo: yo edificaré mi iglesia. En ese sentido universal no hay 2, ni 3, ni 4, ni 5 iglesias. Hay una sola iglesia del Señor Jesucristo. Aunque nosotros no conozcamos a todas las personas que conforman este pueblo de Dios esparcido por todo el mundo, el Señor Jesucristo sí lo conoce, ¿cierto? Y gobierna sobre él. Él es el gran pastor de su iglesia. Esta iglesia no es pastoreada por ningún ser humano. No hay una tal cosa como un vicario de Cristo allá en Roma que administra todos los asuntos de la iglesia. Eso no es bíblico, eso no lo encontramos en la palabra del Señor. El único gran pastor de su iglesia, de la iglesia universal, es el Señor Jesucristo. Muy bien. Vamos entonces a otro versículo. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra del Señor: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Miren, ahí está el Evangelio. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nuevamente aparece el término iglesia. Ahora, ¿en qué sentido se estará usando el término iglesia aquí en este contexto? Como iglesias locales, ¿cierto? Entonces, fíjense que en la misma palabra del Señor el término se está utilizando en estos dos sentidos diferentes. ¿Por qué vemos allí iglesias locales? Porque Galacia era una provincia, lo que sería hoy en día lo más parecido sería un departamento, conformado por muchas ciudades. Y en cada una de esas ciudades había sido plantada una iglesia durante el ministerio del apóstol Pablo. Así que Pablo escribe a las iglesias que se encuentran en la región de Galacia o en la provincia de Galacia. Al fin, ¿hay una o hay muchas? Hay una sola iglesia universal y hay muchas iglesias locales esparcidas por todo el mundo. ¿Qué función entonces cumplen esas iglesias locales? Permiten que los creyentes se puedan reunir unos con otros para practicar todas las enseñanzas, mandamientos y ordenanzas que el Señor nos ha entregado, para seguir proclamando la palabra del Señor, para seguir enseñando la sana doctrina, para seguir creyendo y predicando y transmitiendo el Evangelio, para poder seguir evangelizando al mundo, ¿cierto? Llevando el Evangelio a muchos otros lugares. Dios ha querido que su gran iglesia esparcida por todo el mundo pueda organizarse en grupos más pequeños para cumplir con estas funciones. Y en esos grupos Dios ha dado a cada uno de los que pertenecen o conforman ese grupo, Dios ha entregado dones y capacidades para que las utilicen, para que la iglesia pueda desarrollarse y funcionar y crecer y madurar y avanzar. Y también ha entregado funciones como el pastorado, el diaconado, para que la iglesia pueda tener personas que enseñan, que guían y que instruyen al rebaño del Señor. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda seguir funcionando de una forma saludable y cada uno de nosotros como creyentes podamos crecer
en la medida en que el Señor lo permita en cada una de nuestras vidas. Fíjense que de eso también nos habla otro pasaje de la palabra de Dios. Quiero invitarlos a que me acompañen a Efesios capítulo 4, versículos 11 en adelante. Aquí en este pasaje, en el libro de Efesios, el apóstol Pablo está hablando acerca de la iglesia. Ese es como uno de los temas centrales del libro, de la carta a los Efesios. Y aquí el apóstol Pablo nos habla acerca de cómo la iglesia necesita crecer en una dirección. Cómo el Señor ha entregado en el contexto de la iglesia diferentes funciones, ministerios, dones, capacidades para que esa iglesia pueda crecer en esa dirección que el Señor quiere que se desarrolle. Y dice de la siguiente manera el pasaje: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjense que estas funciones están enfocadas ¿en qué? En edificar, en bendecir, en el aprovechamiento de cada uno de los creyentes dentro de la iglesia del Señor. Para la edificación del cuerpo de Cristo, para perfeccionar a los santos. Perfeccionar habla de madurez, de crecimiento, de desarrollo. Dios quiere que los creyentes no nos quedemos siendo niños espirituales, sino que lleguemos a la madurez para que también nosotros podamos ser usados por Dios para ayudar a los que vienen detrás a crecer y a madurar en su caminar con el Señor. Dice aquí el versículo 13, hasta que todos lleguemos, la meta es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, que todos avancemos para parecernos más al Señor Jesucristo. En la medida en que nos parecemos más al Señor Jesucristo, también vamos a crecer unos con otros en la unidad de vida práctica, en el amor los unos con los otros, porque Cristo es amor. Sigue diciendo el pasaje, para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿sí ven? Para que no seamos inmaduros, sino para que seamos personas maduras, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. La verdad y el amor siempre juntitos. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta última parte del pasaje para mí siempre es como un poquito difícil de seguir en el lenguaje que Pablo utiliza, la forma como Pablo escribe. Entonces yo me apoyo un poquito en la versión NTV, que dice que cuando cada miembro coloca su don en funcionamiento para la iglesia, entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Pero cuando todos los miembros del cuerpo ponen sus dones a funcionar de la manera como el Señor quiere, entonces el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Así que mis hermanos, el Señor quiere que como iglesia maduremos, quiere que crezcamos. ¿Cómo lo hizo el Señor? Permitiéndonos participar en un cuerpo local de creyentes. Yo sé que muchas veces nosotros podemos llegar a ver la iglesia local como algo innecesario en nuestras vidas como cristianos. ¿Sí? Yo soy creyente, yo soy cristiano y voy por el mundo creyendo en Jesús, leyendo la Biblia solito en mi casa. De vez en cuando comparto de la palabra del Señor con algunas personas que me encuentro por el camino y desarrollo mi vida de fe con Dios de esa manera. Pero mis hermanos, Dios no nos llama a nosotros a ser creyentes solitarios, ¿cierto? o llaneros solitarios. Dios nos llama a que pertenezcamos, a que seamos parte de un cuerpo. Eso está desde el mismo momento en que la iglesia empezó allí en Hechos capítulo 2. Dice la palabra del Señor que Él añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Las personas escuchaban el mensaje de salvación, lo recibían con un corazón dispuesto, lo creían sinceramente, eran bautizados
y eran incorporados al cuerpo del Señor Jesucristo para vivir en comunidad, ¿cierto? En comunión los unos con los otros. Y luego dice la palabra de Dios que ellos alababan a Dios juntos, que eran unánimes de corazón, que partían el pan en las casas, que es una forma de hacer referencia a la celebración de la Cena del Señor, que se reunían en el templo para los tiempos de oración, es decir, desarrollaban una vida en comunidad, con todas las implicaciones, mis hermanos, que tener una vida en comunidad tiene. Porque tener una vida en comunidad no es sencillo, vamos a decirlo así, vamos a dejarlo por lo bajito, ¿cierto? Suavecito. Tener una vida en comunidad, mis hermanos, no es sencillo. No es sencillo. Yo sé que ustedes lo saben, y yo lo sé, y todos lo sabemos. Y anhelamos esta comunión. ¿Por qué anhelamos esta comunión a pesar de que en ocasiones la vida en comunidad no es algo sencillo? Porque es un mandato del Señor. Porque es el deseo del corazón de Dios. Porque Dios nos salvó, nos transformó y nos hizo parte de un pueblo. Dios quiere un pueblo escogido por gracia, que le honre, que le glorifique, que comunique las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero Dios quiere que sea su pueblo el que haga estas cosas. Así que vivir en comunidad puede ser difícil, sí, claro, es verdad, pero es la voluntad del Señor para cada uno de nosotros. Dios quiere que tengamos comunión, que tengamos compañerismo los unos con los otros, y que en el desarrollo de ese compañerismo crezcamos en todo en la imagen de Jesucristo, que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Ahora, quiero ampliar un poquito más esa idea, pero permítanme meter algo allí que necesitamos completar para poder ampliar esta idea que estoy compartiendo. Cuando nosotros hablamos de la membresía de la iglesia, que es un término que de pronto puede suponer, por la forma como se usa en el contexto cultural y social en el que nosotros vivimos, puede suponer algo así como un tipo de exclusividad, ¿cierto? Yo soy miembro de la Iglesia Bautista Sumapaz, y de pronto en el mundo, cuando se habla de membresías y estas cosas, se hacen como categorías, ¿verdad? La membresía Gold, la membresía Premium, la membresía VIP, la membresía básica. Y si yo quiero una membresía Gold, que es la superior, entonces tengo que pagar una cierta cantidad. Si yo quiero una membresía Premium, entonces un poquito menos. Si yo quiero una membresía básica, entonces... Y si no tengo la membresía, pues chao pescado, ¿cierto? Soy excluido, soy dejado por fuera, o tengo los mínimos privilegios posibles que se puedan tener. Ese es un concepto del mundo, y la palabra membresía, aunque sea usada en ese contexto en temas comerciales y todo eso, no tiene nada que ver con lo que nosotros encontramos en la palabra del Señor. Así que vamos a quitar ese concepto de premium, de gold, de VIP y todas estas cosas. ¿Y qué es lo que la Biblia nos dice en cuanto a la membresía de la iglesia local? La palabra membresía nos habla de ser miembros, ¿cierto? Membresía viene de miembros. Y la palabra miembro viene de una ilustración que el apóstol Pablo utiliza para ilustrar qué es la iglesia del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo utiliza la imagen de un cuerpo para decir que la iglesia del Señor Jesucristo es el cuerpo del Señor Jesucristo. Así que vamos a leer una porción que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 13. 1 Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 13, que dicen de la siguiente manera. Porque, 1 Corintios 12, 12 al 13. Porque así como el cuerpo es uno, el cuerpo de Cristo, y tiene muchos miembros, ahí tenemos la palabra miembros, que da lugar a la palabra membresía, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Pues tenemos un solo cuerpo, que es el cuerpo del Señor Jesucristo, y tenemos dentro de ese cuerpo muchos miembros. Cada uno de esos miembros, según lo que el pasaje nos sigue diciendo en el contexto, hacen parte de un solo cuerpo, pero desarrollan funciones diferentes. Cada miembro del cuerpo es sumamente importante. Aquí no tenemos miembros VIP, Premium,
basic ni ninguna de esas cosas. Cada miembro del cuerpo es importante. De hecho, muchas veces nosotros podemos llegar a menospreciar miembros del cuerpo. Pero dice el apóstol Pablo en una comparación que usa dentro de este pasaje, que muchas veces los miembros que son menos visibles son a veces los más necesarios. Por ejemplo, en el cuerpo humano, nuestro cuerpo humano, algunos de los miembros más esenciales para la vida del cuerpo no son visibles, ¿verdad? Nadie me dice, oye, qué cerebro tan lindo tienes, ¿verdad? Cuando alguna persona me dice, oye, qué nariz tan bonita, ¿cierto? O tus orejitas son así puntiaguditas, chéveres. Pero nadie me dice, oye, qué cerebro tan lindo tienes. O ese corazón tuyo, ¿cierto? No son miembros que nosotros veamos trabajar normalmente, de forma visible, pero ¿qué haría un cuerpo sin un corazón, verdad? ¿Y qué haría un cuerpo sin un cerebro? ¿Qué haría un cuerpo sin el páncreas? No hablamos mucho del páncreas. No sé, páncreas, me corrige si hay alguien que tiene conocimientos de ciencia, pero el páncreas es el que produce la bilis, que es necesaria para... ¿No? El páncreas produce la insulina. Gracias por la corrección. En clases de biología, ¿cierto? El páncreas produce la insulina que ayuda a regular el azúcar del cuerpo. ¿Sí? ¿Lo estoy diciendo bien? ¿Ok? Cumple una función esencial dentro del cuerpo. Mi hermana me dijo de una vez cuando escuchó la atrocidad que dije, me muero, ¿cierto? Si no tengo páncreas, me muero. Entonces, mis hermanos, muchos de los miembros de nuestro cuerpo no son tan visibles, pero son tan necesarios. Y es lo mismo en la iglesia del Señor Jesucristo, es lo mismo en el cuerpo del Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros somos miembros que hacen parte de este cuerpo y el Señor nos ha puesto a cada uno de nosotros para desempeñar o cumplir una función dentro del cuerpo. Cuando cada miembro del cuerpo cumple su función, entonces el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Así que, ¿cómo tenemos una iglesia saludable? Cuando entendemos lo que es la membresía de la iglesia y cuando como miembros de la iglesia del Señor Jesucristo desempeñamos cada uno de nosotros la función que nos corresponde dentro del cuerpo. Y no nos debe importar si esa función es muy visible o no es tan visible. Lo que nos debe importar es que estemos contribuyendo con lo que el Señor ha puesto, la función que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros para el crecimiento y la edificación de la iglesia del Señor. Porque, mis hermanos, en última instancia, lo que debería importarnos que nos vea, ¿cierto? El que debe importarnos que nos vea es el Señor Jesucristo. Y yo sé que no es del todo malo que podamos ver lo que hacemos los unos con los otros y los unos para los otros. No quiero satanizar eso porque no es que sea algo malo, ¿sí? A veces necesitamos, lo necesitamos porque así eso nos anima, ¿verdad? Cuando alguien reconoce nuestra labor y nos dice, oye, lo estás haciendo bien, sigue adelante, sigue confiando en el Señor, sigue firme en la palabra, gracias por visitar a esta persona o lo otro, eso nos anima, ¿verdad? Nos impulsa. Pero si lo llevamos al corazón, quien debe darnos en realidad ese ánimo diario, porque no vamos a tener otras personas que nos lo digan en todos los momentos de nuestra vida, y si esperamos eso, nos vamos a desanimar, vamos a decaer y vamos a alejarnos, ¿verdad? No podemos tener una persona que nos lo diga todo el tiempo. Entonces necesitamos es descansar en el Señor y hacer las cosas como para el Señor y no para los hombres, ¿verdad? Necesitamos que sea el Señor quien apruebe, quien dé el visto bueno, quien diga, buen siervo, adelante, sigue sirviendo al Señor de la manera como lo estás haciendo. No es que no importe ese ánimo que recibimos los unos de los otros, pero es en primera instancia del Señor de quien debemos recibir estas cosas, porque es el Señor el que nos sostiene en nuestra vida diaria, en nuestro diario caminar, donde no va a estar nadie más, por más que queramos, no podemos estar allí siempre, pero el Señor siempre está con nosotros y nos sostiene a cada paso. Entonces el término miembros el término membresía viene de miembro, y miembro viene de la ilustración que el apóstol Pablo utiliza de que somos un cuerpo, el cuerpo del Señor
Jesucristo. Sigue diciendo el versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, ¿cierto? Indistintamente, otra vez, no hay VIP, no hay premium, todos los creyentes en Jesucristo somos parte del cuerpo del Señor Jesucristo, todos los que verdaderamente han puesto su confianza en Jesús como Señor y Salvador personal. Ahora bien, tenemos que hacernos también la siguiente pregunta. Entiendo lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero ¿cómo llegamos nosotros a esa pertenencia o a ese ser parte del cuerpo local de creyentes, de la iglesia local? En este caso, como estamos en la Iglesia Bautista Sumapaz, ¿cómo llegamos nosotros a ser miembros de la Iglesia Bautista Sumapaz? Yo voy a hacer una aclaración aquí. Si yo he puesto mi confianza en Jesucristo como mi Señor y Salvador personal, yo ya soy miembro de la Iglesia del Señor Jesucristo, ¿cierto? No necesito un permiso, no necesito una aprobación, no necesito un chulito. No. Quien me ha dado esa participación dentro del cuerpo de Cristo es el Señor por medio del Espíritu Santo. Cuando creemos en Cristo, la palabra dice que somos bautizados en el cuerpo. O sea, es como que el Señor nos toma y dice, tú eres un brazo de este cuerpo, y nos conecta con el cuerpo. Y el Espíritu Santo mora en nosotros y en todo el cuerpo del Señor Jesucristo, ¿sí? Pero cuando nosotros hablamos de la iglesia local, consideramos que es sabio y prudente tener un proceso para llegar a ser miembro de la iglesia local. ¿Por qué? O una de las razones, hay varias razones, pero una de las razones por qué es necesario o por qué es importante ese proceso. Porque ser miembro de la Iglesia Universal del Señor Jesucristo lo conoce el Señor Jesucristo, ¿cierto? Él conoce el corazón de las personas y Él no necesita que nadie le hable acerca de lo que hay en una persona. Él nos conoce a todos perfectamente. Pero en el caso de la iglesia local se requiere de un testimonio público de fe. Se requiere que yo pueda proclamar de manera pública que yo soy un seguidor de Jesucristo y que pertenezco de manera clara, de manera concreta a este cuerpo local de creyentes. Yo creo que todos hemos visto, y de pronto esto es algo muy práctico, pero yo creo que todos hemos visto en esta iglesia local o en cualquier otra iglesia local de la que hemos participado, a veces personas que llegan, entran y salen, ¿verdad? O personas que están por un tiempito breve o corto y luego se retiran. O personas que llegan esporádicamente a la congregación, ¿cierto? ¿Por qué llegan esporádicamente? Porque, por diferentes razones, no necesariamente razones malas, ¿sí? Pero llegan esporádicamente a la congregación. ¿Podríamos nosotros considerar a esas personas miembros de la iglesia local? No tienen un vínculo, ¿cierto? No tienen un compromiso con esta obra en la cual el Señor nos ha puesto. No tenemos un compromiso mutuo con esas personas. Un compromiso de nosotros hacia ellos y de ellos hacia nosotros. Entonces, como iglesia necesitamos conocer quiénes son esas personas que tienen un compromiso primeramente con el Señor, pero también con este cuerpo local de creyentes para trabajar juntos y crecer juntos en los planes y propósitos que Dios tiene para esta iglesia. Necesitamos saberlo y no es algo que nosotros podamos dar por sentado. A mí me gusta utilizar mucho una comparación. Aquí la palabra clave es compromiso de los unos para con los otros. Y a mí me gusta utilizar mucho una comparación. Me gusta utilizar esta comparación no porque sea exactamente igual, que no lo es, sino porque nos da algunas formas de entender ese compromiso del cual estamos hablando, que debemos tener unos con otros dentro del contexto de la iglesia local. Recuerden, la palabra compromiso es una palabra clave dentro de ser parte de la iglesia local, Iglesia Bautista Sumapaz, o cualquier iglesia local en verdad.
Entonces, ¿por qué es clave esta palabra compromiso? Que nosotros vivimos, mis hermanos, bueno, primero porque es un principio que encontramos en la Biblia, pero también porque nosotros vivimos en una época en la que todos le huimos, o todos no le huimos, pero bueno, sí, todos le huimos, me voy a incluir ahí, todos huimos al compromiso, ¿verdad? Todos huimos al compromiso. Y pensemos en un contexto particular del compromiso, que es la relación matrimonial. ¿Qué pasa con la relación matrimonial? Uno puede llegar a encontrar a una persona, se empieza a ver con esa persona, empieza a compartir y en algún momento ya somos algo, ¿cierto? Es como muchas veces la sociedad lo presenta o lo plantea. Pero si queremos hacer las cosas de manera ordenada, no funciona de esa manera, ¿cierto? Sino que hablamos con la persona y decimos, mira, yo quiero tener un compromiso contigo, ¿verdad? Yo quiero un compromiso contigo. Y hablamos con los padres y eso ya no se usa hoy en día, ¿verdad? ¿Sí se usa? ¿Sí? Bueno, claro que sí. Es una pregunta capciosa, mis hermanos. Es una pregunta capciosa. Mira, cuando conocí a mi esposa y empezamos nuestra relación, cuando quisimos casarnos, durante todo ese proceso, la mamá de mi esposa estuvo presente dentro de él. Cuando íbamos a casarnos, la mamá de mi esposa nos dio un par. Ustedes se están acelerando mucho, ¿cierto? Den tiempo suficiente para pedir consejo, para seguir aprendiendo de la palabra. Tuvimos que tener a alguien que nos dijera, alto ahí, ¿cierto? Vayan un poco más despacio. Cuando fue el momento adecuado, recibimos la bendición para seguir adelante. Entonces, eso hace parte de cuando queremos hacer las cosas de una manera ordenada, ¿verdad? Si no, yo simplemente digo, vayámonos a vivir y ya. Pero no es algo ordenado, no es algo que honra la palabra del Señor, no refleja los principios bíblicos de la palabra del Señor. Si lo hicimos de esa manera en el pasado, el Señor nos ha perdonado, por supuesto, pero no es algo que honra o refleja un orden en nuestra vida y en nuestras decisiones. Creo que de la misma manera, con la iglesia local, es importante que nosotros expresemos, yo quiero pertenecer, ¿cierto? Quiero ser parte de esta comunidad de creyentes. Quiero ser parte de este vínculo para trabajar en equipo, para participar juntos de lo que el Señor quiere hacer con la iglesia local. Entonces, fíjense que es un ejemplo diferente, pero como estamos hablando del término compromiso, nos da algunas ilustraciones, ¿verdad? Algunas ideas que nos ayudan a encontrar similitudes. Además, otra ilustración o similitud otra similitud que podemos tomar de esta ilustración es que se trata de un compromiso voluntario. Nadie puede obligarnos a nosotros a ser parte de la iglesia local, así como nadie nos obligó a nosotros a entrar en un vínculo matrimonial el uno con el otro, ¿cierto? Yo sé que hay culturas, alguno se podrá poner quisquilloso y me dirá, hay culturas donde obligan a las personas a hacerlo. Sí, es probable que sí, pero estamos utilizando nuestro contexto para encontrar ilustraciones de cómo podemos ver lo que significa la membresía en nuestra iglesia local. Es un compromiso voluntario, es algo deseado y anhelado. Nadie puede ser parte de la iglesia local contra su voluntad. No podemos colocar un arma en la cabeza de una persona y decirle, tienes que hacerte miembro de la iglesia o si no vas a entrar en serios problemas. Podemos enseñar, podemos animar, podemos mostrar lo que la palabra de Dios dice. En algunos casos se vale un jaloncito de oreja con el amor del Señor Jesucristo, pero no podemos forzar a ninguna persona a hacerlo. Es un compromiso voluntario que tomamos porque queremos honrar al Señor, honrar su palabra y porque queremos ser de bendición los unos para con los otros, por obediencia a la palabra del Señor. También otra similitud que podríamos tomar, cuando nosotros decimos en el contexto matrimonial a nuestra esposa o a las damas a su esposo, sí, acepto, entramos en una relación, en un vínculo, un compromiso serio, ¿cierto? Una relación de pacto con esa persona. Es lo mismo con la iglesia local. No que esto es un matrimonio, ¿cierto? Porque hay evidentemente niveles de compromiso
o características del compromiso que son completamente diferentes. Pero insisto, estoy encontrando similitudes que nos ayuden a comprender lo que significa ser miembro de la iglesia local. Entonces, aunque hay diferencias o cosas muy particulares del matrimonio, cuando nosotros nos hacemos miembro de una iglesia local, también adquirimos un compromiso con esa iglesia local. Se establece un vínculo de dependencia los unos de los otros. Y yo sé que nosotros los seres humanos amamos la independencia. Somos individualistas, ¿cierto? Nosotros no queremos que nadie se meta en nuestros asuntos, en nuestra vida. No queremos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. A veces nos gusta decirle a otras personas lo que tienen que hacer. Eso en algunos casos nos resulta muy fácil, pero no nos gusta que otras personas se involucren con nosotros. Pero ser parte de una iglesia local implica involucrarse los unos con los otros. Ser parte de una iglesia local significa que vamos a trabajar juntos, vamos a cooperar juntos para cumplir los propósitos de Dios. Y eso implica que tenemos que involucrarnos los unos con los otros. Eso implica que en algunos casos, cuando nosotros establecemos ese vínculo, implica negarnos a nosotros mismos. Implica que a veces tenemos que ceder en ciertos derechos que nosotros consideramos muy personales para nosotros poder compartir con otros en el cuerpo del Señor Jesucristo. Y tiene que ver con ceder, con negarme a mí mismo. Si yo me hago miembro de una iglesia local, pensando en todo lo que voy a recibir, los beneficios VIP, ¿cierto? Premium, que yo voy a recibir dentro de la iglesia local, hermanos, no es el mejor enfoque, no es la mejor forma de acercarnos a esa membresía, ¿cierto? A esa participación con el cuerpo de Cristo. Es lo mismo, volviendo al matrimonio, que si yo me uno en vínculo matrimonial con una persona porque cocina rico, ¿cierto? Porque voy a tener a mi servicio cocinera, lavandera, trapeadora, planchadora y todas esas cosas. ¿Ese es el propósito? Ciertamente en el vínculo matrimonial nos bendecimos mutuamente, ¿cierto? Damos y recibimos, pero no es el propósito principal por el cual, esas son cosas, digo yo, necesarias de la función de un hogar que debemos hacer, ¿cierto? Pero no es ese el motivo, no es esa la razón por la que nos vinculamos en el vínculo del matrimonio, perdonen la redundancia. Lo hacemos porque queremos invertir en la vida de esa persona, por el compañerismo, por la comunión, por los propósitos que Dios claramente ha estipulado en su palabra, para que ella sea ayuda idónea y para que el hombre sea proveedor, protector del hogar, para que juntos edifiquemos el jardín, plantemos y cultivemos el jardín que Dios nos ha dado, para que tengamos compañerismo y comunión el uno con el otro, para que juntos honremos al Señor, para que procreemos, para que tengamos hijos y llenemos la tierra, así como el Señor lo estableció allá en Génesis capítulo 1. Así que si nosotros enfocamos nuestra participación en la iglesia más en lo que podemos recibir, entonces nos estamos enfocando de una manera muy egoísta en lo que es la membresía de la iglesia local. Un consejo que nos dieron a nosotros cuando estábamos haciendo nuestro curso prematrimonial. El pastor Ricardo nos estaba ahí enseñando un montón de cosas que no sabíamos ni teníamos idea, y en ese contexto del curso nos dijo, miren, este es el secreto para tener un matrimonio de bendición. Si tú te enfocas en satisfacer las necesidades de tu esposa y tu esposa se enfoca en satisfacer las tuyas, eso los va a acercar, va a traerlos hacia la unidad. Pero si tú te enfocas en satisfacer tus propias necesidades y exiges la satisfacción de tus propias necesidades, y ella se enfoca en satisfacer las suyas y exigir la satisfacción de sus necesidades, entonces eso los va a separar. Cuando pensamos en el otro, nos une. Cuando pensamos en nosotros mismos, nos separa. Es lo mismo en el contexto de la iglesia local. ¿No dijo el Señor Jesucristo que debíamos tener en nuestros corazones, el apóstol Pablo, que debíamos tener en nuestros corazones el mismo sentir que tuvo el Señor Jesús? ¿Cierto?
que se humilló a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y que estando en la condición de hombre fue hasta la cruz, ¿cierto? Y murió por nosotros. Ese mismo sentir debe haber en nuestros corazones, en el contexto del hogar y en el contexto de la iglesia local. Así que, mis hermanos, ese vínculo implica ceder nuestros derechos, negarnos a nosotros mismos para contribuir a la edificación, para contribuir al crecimiento, para contribuir a la unidad los unos para con los otros. Eso implica, mis hermanos, que cuando nosotros trabajamos en equipo, eso implica comunión, ¿cierto? Implica comunicación. Yo recuerdo, creo que fue mi hermano Diego el que me lo dijo alguna vez, que entre más nos acercamos los unos a los otros para trabajar en equipo, también vemos más fácilmente nuestras imperfecciones, ¿verdad? Es algo muy cierto, es algo muy cierto. Cuando nosotros estamos así como muy individualitos, como cada uno por su cuenta, protegemos nuestra propia imagen, ¿cierto? Protegemos nuestra propia vida, nos sentimos seguros, nos sentimos a salvo dentro de esa muralla que nosotros hemos colocado, pero acercarnos a otros implica romper esa muralla, ¿cierto? Implica ser vulnerables los unos para con los otros. Implica que a veces nos vamos a equivocar y que otros deberán ser pacientes con nosotros, o implica que otros se equivocarán y a veces nosotros deberemos ser pacientes con ellos. Pero en la medida en que más nos acercamos los unos a los otros, entonces vamos a ver más fácilmente nuestras imperfecciones, los unos para con los otros. Y eso es parte del propósito de Dios, eso es parte de lo que Dios ha querido al hacernos parte de una iglesia local. Porque es cuando nosotros tenemos la oportunidad de ver esas imperfecciones, esas faltas, esos defectos los unos de los otros, cuando nosotros podemos crecer, cuando podemos corregirlos, cuando nosotros podemos avanzar en cada uno de ellos. Hay un pasaje de la palabra que dice, yo sé que ustedes lo conocen, el hierro con el hierro se afila, ¿cierto? El hierro con el hierro, bueno, en la Reina Valera dice se aguza, pero se afila en otras traducciones. El hierro con el hierro se pule, y así afila un hermano el rostro de su hermano. Como que en la medida en que nos acercamos nos acicalamos unos a otros, ¿sí? Embellecemos nuestro rostro unos a otros. Y a veces implica allí el roce, ¿cierto? Implica el hierro con el hierro chocando uno con otro, pero es a través de esas interacciones a través de las cuales el Señor nos permite crecer, madurar y avanzar. Permítanme hacerles esta pregunta. El Señor Jesucristo en su palabra nos dio, los apóstoles del Señor Jesucristo nos dieron, no sé el número exacto, pero una serie de mandamientos en los que se habla acerca de los unos para con los otros, ¿cierto? Hemos escuchado esa frase en la Biblia, ¿cierto? Esto, los unos para con los otros. Si nosotros somos llaneros solitarios, ¿a qué hora vamos a practicar esos mandamientos, verdad? Si nosotros vivimos una vida cristiana individualista, ¿a qué hora vamos a practicar los mandamientos bíblicos de los unos a los otros? ¿Por qué están esos mandamientos allí? Porque el Señor quiere que vivamos en comunidad, a pesar de que no es sencillo a veces vivir en comunidad. Permítanme regalarles rápidamente algunos de esos mandamientos de los unos a los otros. No voy a dar las citas, las puedo colocar ahí por el grupo de WhatsApp por tiempo. Solamente la voy a pasar rápido y mencionar la característica. Juan capítulo 13, versículo 34. Amaos los unos a los otros. ¿Cómo vamos a amarnos los unos a los otros si no estamos juntos, si no compartimos, si no tenemos comunión? Sean afectuosos los unos para con los otros. Romanos 12, 10. Romanos 15, 14. Amonéstense los unos a los otros. Los unos a los otros implica que yo amonesto a mi hermano, pero mi hermano me amonesta a mí, me enseña, me instruye en la palabra del Señor. La palabra amonestación a veces también implica corrección, ¿cierto? Corregir algo que no va en una dirección correcta.
Hermano, eso a veces cuesta. A veces cuesta porque si yo le digo algo o sea, mi hermano David, él se va a molestar conmigo. O si el hermano David se acerca a mí y me dice algo, usted puede pensar, el pastor se va a molestar conmigo, ¿sí? Pero somos hermanos, somos parte del mismo cuerpo y debemos amonestarnos los unos a los otros. Esto es un mandato bíblico. Debemos tener suficiente amor para enseñarnos los unos a los otros. Y eso es parte de ser miembro de la iglesia local. Saludarnos los unos a los otros. Y en algunos de los versículos, como en Romanos capítulo 16, versículo 16, dice, conósculo santo. Es decir, en la cultura era un beso en la mejilla, pero era un beso que debía ser un beso sincero, ¿verdad? Un beso de corazón, de amor. No un saludo caracterizado de pronto por la falsedad, sino algo practicado con amor. Primera de Corintios 12, 26. Preocúpense los unos por los otros en nuestras debilidades, desánimos, problemas de salud. Gálatas 3:13. Sírvanse los unos a los otros. Y hay múltiples formas en las que podemos servirnos. Gálatas 5:15. No se muerdan los unos a los otros. Esta imagen es bien interesante, ¿no? Como si fuéramos perros rabiosos ahí, agarrados y dándonos muela todo el tiempo. No se muerdan los unos a los otros. No se despedacen los unos a los otros. Más bien somos llamados a edificarnos los unos a los otros. Gálatas 5:26. No se irriten los unos a los otros. No se envidien. Ahí mismo en Gálatas 5:26. No se envidien los unos a los otros. Gálatas 6:3. Sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Allí mismo soportaos los unos a los otros. Efesios 4:2 y 4:32. Perdonaos los unos a los otros. Hebreos 10:24. Consideraos los unos a los otros, no dejando de congregarse, dice también Hebreos 10:24, como algunos tienen por costumbre. Santiago capítulo 4, versículo 11. No murmurar los unos de los otros. Que cuando nosotros nos reunimos los unos con los otros, sea para edificarnos en la palabra de Dios, no para hablar los unos de los otros. Santiago 5:9. No quejarse los unos de los otros. Si no recuerdo mal, en ese contexto está hablando de la hospitalidad, ¿cierto? Entonces, que después de recibir a mi hermano, me quejo. No nos quejemos los unos de los otros. Gálatas 5:16. Confesaos las faltas los unos a los otros. Si yo le he fallado a mi hermano, te fallé, perdóname. Si mi hermano me ha fallado a mí, hermano, te fallé, perdóname. Aquí no está hablando de esa confesión sacerdotal que se utiliza en el contexto de la iglesia católica, de que yo voy y confieso mis faltas a un sacerdote para que él me absuelva. La solución o el perdón viene solamente de Cristo. Pero también los unos a los otros, cuando nos hemos fallado, los unos a los otros, podemos restaurar nuestra relación a través de una confesión sincera y también a través del perdón los unos para con los otros. Así que, mis hermanos, ser parte o ser miembro de la iglesia local es asumir ese compromiso de compartir, de tener comunión los unos con los otros, de una manera continua y constante delante del Señor. Sin lugar a dudas, como les decía al principio, hay muchas otras cosas que podríamos hablar acerca de este tema, mis hermanos, pero estoy tratando de presentar las cosas más sobresalientes para nuestra edificación. Pero sí quiero invitar a los hermanos que de pronto todavía no han dado este paso de formalizar su membresía en la iglesia local bautista Sumapaz, que nos animemos a hacerlo. Si usted considera que esta congregación es una congregación donde está siendo edificado en la palabra, que usted puede, por los dones y talentos y capacidades que el Señor le ha dado, contribuir a la edificación y al crecimiento de la iglesia, no vivamos de una manera individualista, procuremos la comunión del cuerpo de Cristo, porque de esa manera cuando todos los miembros del cuerpo ponen a funcionar sus dones para la edificación de la iglesia, entonces el cuerpo crece y está sano y está lleno de amor. Y por supuesto que cuando hablamos de estos temas profundizamos mucho más acerca del significado y del fundamento bíblico
para este tema de la membresía de la iglesia local. Mis hermanos, vivamos en comunidad. Amémonos los unos a los otros, soportémonos los unos a los otros, seamos pacientes los unos con los otros. Recordemos que a través de todas las experiencias que nosotros vivimos como iglesia, el Señor a través de nuestros hermanos nos está afilando. ¿Para qué? Para que cada día nosotros seamos más y más parecidos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que no nos distanciemos, no nos alejemos, asumamos el compromiso de ser parte, vivamos en comunión y el Señor se va a glorificar grandemente en nuestras vidas. Porque el Señor ha puesto un tesoro de valor incalculable, ¿en qué? En vasijas de barro, que somos cada uno de nosotros. Muchas gracias por su atención, mis hermanos.